Jóvenes de tercer año, bienvenidos a su primera clase de matemáticas. Comenzamos con el primer contenido, que es el conjunto de los números racionales. Pero antes de estudiar los números irracionales, vamos a hacer un repaso sobre los números racionales para usarlos como contraejemplo con respecto a los irracionales. Los números racionales se representan a través de la letra Q. Los números racionales están formados por los racionales positivos, negativos y el cero. Se considera que los números naturales y los números enteros forman un subconjunto de los números racionales, así como las fracciones estudiadas con anterioridad. Además, para hablar de números racionales se habla de las expresiones decimales, que pueden ser limitadas de periodo cero, periódicas puras, periódicas mixtas. Recordemos que una expresión decimal se obtiene al dividir el numerador entre el denominador de una fracción. Si por ejemplo tenemos la fracción 41/16, al dividir 41 entre 16 obtenemos la expresión decimal dada. Observamos que su último residuo es 0. Entonces, al identificar sus partes, tenemos que la parte entera a la izquierda de la coma, la parte decimal a la derecha de la coma. Al tener un residuo 0, decimos que es una expresión decimal limitada o de periodo 0. Si tenemos una fracción 50/11 y hallamos su expresión decimal, es decir, dividimos 50 entre 11, obtenemos la siguiente expresión decimal. Nos fijamos que hay elementos que se repiten dentro de ese cociente. Igual lo observamos en los residuos, se van repitiendo dichos valores. Entonces, si analizamos sus partes, la parte entera a la izquierda, la parte decimal a la derecha, esos elementos que se repiten reciben el nombre de período. Otra forma de escribirlo es colocar un arco de circunferencia sobre los elementos que se repiten, lo cual representa las expresiones decimales periódicas puras. Si por tanto tenemos 22/15 y dividimos 22 entre 15 para hallar su expresión decimal, obtenemos el valor dado acá. Al identificar sus partes, nos damos cuenta que la parte entera a la izquierda de la coma, la parte decimal a la derecha de la coma. Observamos que hay elementos que se repiten, a los cuales siempre lo identificamos como el periodo. Y hay elementos que no se repiten dentro de la parte decimal, que se denominan anteperíodo. Otra forma de escribirlo, como lo dimos anteriormente, es que siempre en la parte que se repite le colocamos un arco de circunferencia, lo cual identifica que es una expresión decimal periódica mixta. Existe una relación entre lo que son las expresiones decimales y la fracción que las genera, por eso se llama fracción generatriz. Si de una fracción tenemos una expresión decimal, de esa expresión decimal podemos volver a la fracción. Si se trata de una expresión limitada o de periodo cero, el procedimiento es, omitimos la coma, en el denominador colocamos la unidad seguida de 0, dependiendo del número de cifras decimales que presente. Simplificamos la fracción hasta obtener una fracción irreducible, que es la característica de la fracción generatriz. En el siguiente ejemplo, hacemos de igual manera, omitimos la coma, colocamos la unidad seguida de 0, dependiendo del número de cifras decimales que tenga la expresión. Simplificamos hasta obtener la fracción irreducible. Si es una expresión periódica pura, la escribimos de manera corta, como lo dije anteriormente. Sobre la parte que se repite colocamos un arco de circunferencia. Omitimos la coma y vamos a restar siempre lo que esté delante de ese periodo. En el denominador colocamos tantos 9 como cifras tenga el periodo. En este caso hay 2 cifras, se colocan 2 9. Resolvemos el numerador y luego aplicamos una simplificación. Para el siguiente ejemplo, similar, lo escribimos de manera corta. Sobre los elementos que se repiten colocamos el arco de circunferencia, omitimos la coma, restamos lo que está en la parte entera y colocamos tantos 9 como cifras tenga el periodo. Resolvemos la operación del numerador y verificamos si se puede simplificar. En este caso no se pudo hacer la simplificación y eso representa nuestra fracción generatriz. Si es una expresión periódica mixta, el proceso es similar. Escribimos de manera corta colocando el arco de circunferencia sobre la parte periódica.
Omitimos la coma y le restamos lo que está delante del periodo. Eso incluye parte entera y anteperíodo. Colocamos un 9 por cada cifra del periodo y por la cifra del anteperíodo colocamos ceros. Resolvemos la operación del numerador y luego aplicamos una simplificación. En el siguiente ejemplo, de manera similar, colocamos el arco sobre la parte que se repite, omitimos la coma, restamos lo que está delante del periodo, en este caso es un número 12, o el número 12, un 9 por cada cifra del periodo y los ceros por las cifras del anteperiodo, por eso son dos ceros. Resolvemos el numerador y luego simplificamos hasta obtener una fracción irreducible que nos representa a nuestra fracción generatriz.